¿Y conoces a las comunidades más pobres de Oaxaca? O sea, las conoces de ir allí, de habitar allí, de comer allí con los campesinos. Junto con el sacerdote y el médico hacíamos una comunidad. ¿Qué puedes hacer tú y la gente? Conectar, conectar. Padre Alejandro Solalinde, tú vas y vienes muy seguido a Oaxaca. Sí, voy de Oaxaca, de Ixtepec, vengo a la Ciudad de México, porque ya tenemos una casa para adolescentes aquí en la Ciudad de México. Y en Oaxaca se cruzan los caminos más difíciles de México. Vamos revisándolos. Tú seguramente vas a agregar a los que yo diga, la pobreza. Sí. Es un estado, Oaxaca, muy pobre, Empobrecido. empobrecido. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo digo en voz pasiva porque no es pobre porque quiere. Es que Claro. ha sido empobrecido por gobernantes irresponsables. Activamente. Activamente, claro que sí. Sí, no, nadie es pobre porque quiere. Gobernantes irresponsables, bueno, ese es mi segundo Y punto. también ladrones, deshonestos. La corrupción, no, te iba a Claro. decir la corrupción, que esto, la corrupción. ineficacia y el robo, pues es los dos componentes de la corrupción de los gobernantes. Oaxaca ha sido castigado con unos villanos terribles. Sí, caciques. Se ha construido a base de caciques. Es también el cruce de los indocumentados que vienen de Centroamérica, con los que estás muy involucrados, que los proteges. Y también es un lugar de cruce de los narcos. Sí, por supuesto. Tú cuentas una Sí. historia de que a unos indocumentados de Centroamérica los llevaste a un asilo y al día siguiente ya no los encontraste. Una pena, de verdad. ¿Por qué no los encontraste? Porque los habían secuestrado. Los Zetas. O sea, sí, los Zetas. En ese entonces yo hasta sé sus nombres. Eran Jorge y Yarix, eran dos hermanos de Tamaulipas, ¿verdad? Entonces ellos se hacían... ¿Esos eran los Zetas? Sí, Ah, ok. eran los Zetas. ¿Y cuántos eran los indocumentados? Eran como un grupito de unas 15 o 16 personas. Nunca se me va a olvidar, nunca. ¿Y tú crees que están de esclavos? No sé si vivan, no sé si les han de haber secuestrado y pagado el dinero, ignoro. Lo que sí es que había mujeres, había unas jóvenes, unos niños. Era terrible, habían venido muy cansados. ¿Conoces a las comunidades más pobres de Oaxaca? O sea, las Sí. conoces de ir allí, de habitar allí, de comer allí con los campesinos. Y conoces a los maestros que trabajan allí. Por supuesto que sí. Háblame de esos maestros. Digo, en estas comunidades lo que Sí. yo sé es que los curas y los maestros son la moral. Son la única moral. Y los médicos. Y los médicos. Bueno, Fíjate sí. que yo no solamente los conocí, viví 10 años en la montaña, en la Mixteca Alta. Conocí muchas cosas que ignoraba porque yo iba del centro del país, y aunque era pobre, pero de todos modos conocí cosas. Vi los maestros que caminaban muchísimo. La gente no se puede imaginar lo que camina un maestro. Camina muchísimo. Gasta ¿Cómo no? mucho. Cruzan ríos, potreros para llegar a dar Serranías. clases Sí. en Tampancos. Sí, y estos son sí. los maestros que quieren... Heroicos. Claro, y estos son los Heroicos. maestros heroicos Sí. que quieren someterlos a las mismas pruebas de rendimiento que el resto No del se país. puede, es injusto. Es bien injusto, ¿no? No se puede. Ellos, fíjate que aman mucho a sus alumnos, se relacionan muy bien con ellos, son como la familia, ¿verdad? Junto con el sacerdote y el médico hacíamos una comunidad y les ayudábamos. Y, por ejemplo, ellos decían, vienen mis alumnos, yo les doy clases, pero se me desmayan, no tenemos... Entonces yo buscaba la forma con el médico, cómo hacerle. Pues había tercer grado de desnutrición. Ahí yo no barbaridad. conocí lo que era la pelagra, lo que era el escorbuto. Jamás en mi vida había yo visto como en África, ahí había. Y se preocupaban los maestros, se preocupaban los doctores, entonces IMSS Coplamar, y los misioneros, y veíamos qué hacíamos, lo poquito que teníamos de nuestra bolsa, nada,
pues dábamos lo que teníamos. Sí, en esos pueblos uno ve estas tapancos así de 2 láminas colocados con Sí. piedras, donde es toda la escuela y allí en una sola aula un Sí, sí. maestro se hace cargo de toda la primaria al mismo Sí. tiempo. Entonces, conociendo esta realidad, Ujú. ¿qué quisieras tú que hiciera la Secretaría de Educación Pública con estos maestros? Porque la pregunta Ujú. es si estos maestros van a ser exilados, estas comunidades se van a quedar sin maestros. Obviamente se quedarían sin eso, pero yo pienso que como conociendo un poco a Oaxaca, tengo ya 33, 34 años viviendo allá, yo pienso que la gente dentro de su pobreza, pero está despertando y no va a permitir eso. Ahora déjame preguntarte de la CENTE y del CENTE, que son Ujú. otra cosa. De nuevo, desde la observación no teórica, pedante de la Ujú. abstracción, sino desde la realidad de la cotidianidad. Eh, ¿tú, ¿Tú qué observas? Empecemos por la CENTE. Ujú. ¿Están en rebeldía porque tienen derechos que están siendo violados? ¿O es que sus líderes tienen intereses muy concretos, muy personales, que Ujú. están siendo desatendidos por el gobierno? Yo creo, mira, yo puedo ver claramente dos proyectos y dos bloques. Un bloque neoliberal capitalista. Y el otro lado, puedo ver a una CENTE que está comprometida con el país, que está comprometida con luchar por México, que se opone, es antisistémico, se opone a la entrega de México. Porque ¿De mira, veras lo crees? si yo sí lo creo, estoy plenamente Eso convencido. sí es teorización. Yo no veo el movimiento hacia la privatización, no que lo excluya, pero no Ujú. veo que lo que está sucediendo es la privatización de la educación. Es un intento de empezar, y yo digo que es una reforma bien insuficiente, pues, Sí. pero es un intento de cambiar las cosas. Mira, es que sí se necesita una reforma educativa, sí se Sí, se necesita. Y necesita. se necesita una refundación del país, una nueva constituyente, un constituyente. Sí se necesita rediseñar México, pero no desde la visión gringa, no desde los tecnócratas, no desde los oligarcas. Eso no puede Y ser. cuando tú dices neoliberal, ¿te Sí. refieres a que al contenido de la educación o a la idea de que van a vender las escuelas y van a ser privadas? Lo que pasa es que los gobernantes mexicanos tienen su mente, su corazón, sus aspiraciones en el modelo gringo. Es la verdad. Entonces, todo lo están copiando, todo lo copian de los gringos, todo. Y entonces yo veo un bloque comprometido con la mentalidad y con el diseño, el modelo norteamericano, ¿verdad? Y es, por lo tanto, deductivo, Pero tú sabes que impuesto. los maestros en Estados Unidos se quejan exactamente lo mismo de que la gente. Dicen, no Sí, nos pagan suficiente y nos quieren quitar los privilegios sí, del sí. sindicato, no a los maestros. Es que es distinto los Ajá. privilegios del sindicato que los Ujú. privilegios de los maestros. Los maestros no tienen privilegios. Los que tienen son los Ujú. líderes sindicales, estos intermediarios entre el gobierno y los agremiados, que eran los Ujú. maestros, que bueno, negociaban y se quedaban con muchas cosas ilegalmente. Ujú. Entonces, va de nuevo la pregunta, ¿las rebeliones de los líderes No. jalando a los maestros o es de los Sí. maestros? Es de los maestros y del movimiento popular, porque la gente no está sola, está con la base, está con los padres de familia, no está con los empresarios, fíjate. Harpelú es una persona que ha vivido muchos años en Oaxaca y entiende todo esto. El problema es que la gente viene desde abajo hacia arriba, la gente. Es un proyecto popular, un proyecto social, que viene desde abajo, desde las culturas. Podríamos decir que la educación que ellos piden es una educación inculturada, pero el modelo educativo que pretende la SEP imponer es un modelo aculturante, de la aculturación, es decir, de la imposición de patrones culturales, al fin y al cabo, eso es eso. Ahora, O sea, hablando desde el corazón compasivo, ujú, para solucionar esto, tiremos del tablero todas las imposibilidades. ujú. ¿Qué sería lo ideal?
¿Qué debería hacer la Secretaría de Educación Pública y qué debería hacer la CENTE? Yo soy muy ambicioso. Mira, yo diría, no nos andemos con paliativos ni con parchecitos. Yo diría empezar una refundación de México, pero desde abajo. Tomar en cuenta a la gente. Hacer una consulta preciosa desde abajo y que demuestre el gobierno que está al servicio de la gente, no la gente al servicio del gobierno. Que demuestre que los recursos son para nosotros y que se invierte en la educación y que se invierte en la gente y que no dé dádivas a los, o que entregue dádivas a los indígenas o a los campesinos, sino que los escuche, los respete, los reconozca y los integre. Que es muy distinto hacer un proyecto de nación desde abajo, oyendo a la gente, que teniendo desde arriba líneas que vienen desde más allá, extranacionales. Yo lo he visto con nuestros diputados. Son supuestamente representantes populares, no representan a nadie porque no hay consultas, no hay una estructura de consulta. El día que un diputado regrese a la zona donde votaron por él para rendir cuentas o para preguntarles cómo ven las cosas. Esas zonas que tú llamas de eso jamás pasa, ¿no? Pues no. Vienen cada 4 años, a cada 6 años. Sí. Leíste el desplegado de Alfredo Harpelú. Sí. Él pide, entre otras cosas, de manera muy interesante, que los empresarios, asuman su deber social. Y dice, no más, no menos, creen empleos. ¿Qué piensas de esto? Es muy sensato. Mira, no hay que olvidar que este hombre ha sufrido. Sí, fue secuestrado. Fue secuestrado y él supo lo que era supo lo que era casi no existir. Casi no. Es un resucitado. Para nada el dinero. Así es. Él experimentó eso, de nada se vive. Y le cambió la vida y se volvió un verdadero filántropo. Sí. Y Oaxaca lo ha hecho un hombre más humano, todo esto. Creo que es un modelo muy hermoso, muy positivo de empresarios. Nosotras necesitamos los empresarios, pero empresarios sensibles, que no nada más cuiden su bolsa, que también se fijen lo que le están pasando a los pobres, a los indígenas, a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes. Entonces ellos pueden generar condiciones de empleo, de muchas cosas, pero también el problema, Sabina, es que nuestro gobierno va por un lado y el pueblo por otro. Hay un total divorcio, tú velo. Los últimos gobiernos, desde Calderón para acá, han sido mediáticos, no han bajado al pueblo, le tienen miedo. Bueno, ¿y qué crees que, sin criticar al poder, fíjate lo raro que te estoy diciendo, ¿qué puedes hacer tú y la gente? Tú eres un líder moral en Oaxaca. ¿Qué puedes hacer? Conectar. ¿Qué pasos para conectar con este nuevo gobernador? Mira, el gobernador anterior tuvo una comisión de derechos humanos del gobierno. ¿Por qué Alejandro Murat no intenta poner una comisión, o no comisión, sino una como Contraloría Social ética? Que estuviera, obviamente, escuchando a la gente, pero que también estuviera observando que ellos no robaran, que no cometieran actos de corrupción. Y así yo le entraría sin que me diera un peso. Sin que me diera un peso. Mira, voy a reprimir esta sonrisita irónica que tengo y voy a desear que tus palabras, que siempre son inspiradoras, en este caso se conviertan en hechos. Muchas gracias, Alejandro Solalinde. Necesitamos curar a Oaxaca. Sí, sanarla. Muchas gracias.